Bueno, bueno, entonces resulta que los sensores pues se usan en muchos sistemas del automotor, pero el automotor como tal es un sistema muy grande y la mejor manera para entenderlo pues es dividirlo en subsistemas más pequeños que aunque digamos que el automotor es un todo, ¿cierto? Podemos decir que está dividido en pequeños subsistemas que trabajan de manera eh, independiente, ¿cierto? Entonces, mmm, dentro de los más importantes, ¿cierto? Están pues los sistemas funcionales que son los que tienen que ver exactamente con el, pues con, digamos, con lo principal que es la gestión electrónica del motor, ¿cierto? Y los sistemas de escape, por ejemplo, esos son sistemas funcionales pues vitales. Están los sistemas para la seguridad y protección, ¿sí? Para la seguridad y protección de las personas y del vehículo, ¿sí? Como son, digamos, todo el tema de airbags, todo el tema, digamos, de, de alarmas, etcétera, ¿sí? Están los sistemas para la vigilancia del vehículo, que es esto que se utiliza para, sobre todo para hacer mantenimiento preventivo, ¿sí? Que tiene que ver mucho con todo lo que el automotor nos brinda a bordo, sin necesidad de ponerle un escáner, sino lo que tenemos disponible a bordo, como es, por ejemplo, información de consumo, de combustible, información de desgaste, de frenos, de desgaste de, de, mm, eh, de temas como, por ejemplo, el bajo nivel de refrigerante, ¿cierto? Todo lo que con el tiempo se va desgastando, ¿sí? La calidad del aceite, ¿sí? Y que nos puede, digamos, brindar el automotor sin necesidad, digamos, de poner un escáner, pues lo llamamos vigilancia del vehículo, ¿cierto? Y también están los sistemas para la información del conductor y de los pasajeros, ¿sí? Pues que no son, digamos, de tipo seguridad, ¿sí? Digamos, información de luces, información por ejemplo, de luces que muestran de pronto unas puertas abiertas, etcétera, ¿cierto? Entonces, dependiendo de cada subsistema, ¿sí? Nosotros tenemos unos sensores. Entonces, empecemos, por ejemplo, con el primer subsistema importante, que es la gestión electrónica del motor. Y hemos hecho aquí una tablita condensando todos los sensores que tienen que ver con la gestión electrónica de un motor diésel, ¿sí? Entonces, en primer lugar tenemos la sigla, que la sigla es la manera como más rápidamente se conocen estos sensores, ¿cierto? Y nos tenemos que estar familiarizando con ello. Por ejemplo, RPMs, por ejemplo, el sensor MAP, el APP, el KS, el ST, el EOT, el IAT, el FTS, el CKP, el FER, FRP o RPS y el CMP. Todos esos sensores los utiliza la computadora, que en algunos casos la denominamos SM, en otros casos es la PCM, ¿sí? Porque acordémonos que cada fabricante pues tiene sus diferencias y tiene y, digamos que sus terminologías, pero que de alguna manera están hoy en día pues conocidas de manera uniforme. Entonces, esas siglas en primer lugar, ahora cada una de esas siglas pues se refiere a un tipo de sensor. Entonces, en primer lugar tenemos el sensor de la batería, ¿sí? Es un sensor que estaría ubicado en el borne de la batería, ¿sí? Y pues su función sería sensar el voltaje exacto de la batería, ¿cierto? Tenemos el sensor de revoluciones del motor, que estaría ubicado en el cigüeñal del motor. Y aquí podemos ver en esta columna el principio de funcionamiento del elemento que sensa. ¿Se acuerda que el primer lugar, el primer, digamos, componente de un transductor es un elemento
que sea sensible a la variable, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo yo tengo como variable una temperatura, ¿sí? Entonces yo necesito un elemento que sea sensible a la temperatura, ¿sí? Si yo voy a medir la velocidad, necesito un elemento que sea sensible, que cambie con la velocidad y así sucesivamente. Entonces, esa columna se refiere a eso, al elemento que sensa. Entonces, en este caso puede ser inductivo. Cuando nosotros hablamos de inductivo, quiere decir que utiliza campos magnéticos, o utiliza, digamos que el magnetismo o imanes para sensar. Y está también el efecto Hall, que es un efecto que tiene que ver también con campos magnéticos, ¿cierto? Entonces, esta es la tablita. Entonces, sigla, sensor, ¿el sensor de qué? La variable, ¿cierto? Cómo funciona y en qué lugar se encuentra. Todos estos de acá, hasta el momento, lo que tiene que ver con el sistema del motor, ¿sí? Está el sensor de fase, que está ubicado, es un sensor para saber exactamente la posición de los cilindros, ¿sí? Y el árbol de levas. Entonces, su principio de funcionamiento es inductivo, efecto Hall o fotoeléctrico, ¿sí? Un fotoeléctrico, ya cuando nosotros vemos acá que dice foto, esa palabrita foto indica luz, ¿cierto? O sea que este es un sensor que puede trabajar en base a la medición de luz, ¿sí? Entonces, cuando yo coloco varios es porque hay muchos tipos de sensores, entonces puede ser un sensor de fase inductivo, puede ser un sensor de fase efecto Hall o puede ser un sensor de fase fotoeléctrico, ¿cierto? Dependiendo de la tecnología, del fabricante, etcétera. Entonces, también tenemos aquí masa de aire, que la idea es medir un caudal, ¿cierto? El caudal de aire se puede hacer con sistemas de hilo o película caliente. ¿Y dónde se encuentra? Se encuentra en el filtro del aire de entrada, después del filtro del aire de entrada. O sea que ese es el sensor que me sensa la cantidad de aire que está entrando al motor, el famoso sensor MAF. ¿Listo? También tenemos el sensor MAP, ¿sí? Que es el sensor de presión del aire en el múltiple de admisión. Esto es un sensor muy importante, muy clave, ¿cierto? ¿Y dónde está? En el múltiple de admisión de aire, ¿cierto? Entonces, está en un conducto de aire. Normalmente este MAP, como la idea es censar la presión de entrada al múltiple de admisión, también se censa en compañía de la temperatura, ¿cierto? O sea, esta temperatura del aire, o IAT, que también está en el múltiple de admisión. Muchas veces el MAP está en conjunto, está, digamos que, integrado con el IAT, estos dos. Sensor de tipo piezo resistivo. ¿Y qué es eso de piezo? Cuando nosotros escuchamos hablar de piezo, entonces relacionémoslo con lo siguiente. Ustedes todos conocen un micrófono, ¿cierto? ¿Qué es un micrófono? Un micrófono es un elemento que vibra, ¿cierto? Con las ondas sonoras. Entonces yo hablo en un micrófono y, y el micrófono tiene un elemento que vibra y esas vibraciones se traducen en un voltaje, ¿sí? O en un cambio de voltaje o en un cambio de resistencia eléctrica. Entonces puede ser una resistencia que con la vibración se cambie de valor, o puede ser un voltaje que con la vibración cambie de valor de voltaje. Entonces por eso a veces se llama piezo resistivo o piezo eléctrico, ¿cierto? También tenemos unos sensores, por ejemplo, del combustible, o sea, sensor de presión también, pero del combustible en alta, ¿cierto? ¿Dónde estaría? En el riel de combustible, o sea, en el común rail, ¿cierto? También tendríamos unos sensores de la posición del pedal de aceleración, ¿sí? Que es un sensor que puede ser efecto Hall o tipo potenciómetro. ¿Por qué tipo potenciómetro? Porque al final, ¿qué viene siendo el acelerador? Un elemento que se mueve, ¿cierto? Y a medida que se mueve es como yo mover una perilla, ¿cierto? Y una perilla puede ser simplemente un potenciómetro. Estaría también el sensor de detonación,
o de picado de vibración que sensa exactamente las explosiones de la combustión en el motor y me sirve exactamente para saber qué tanto está vibrando un motor y qué tanto desgaste o, o problemas pueda tener, ¿cierto? Entonces soy el famoso sensor de detonación que me, me, digamos que me sensa exactamente los instantes donde los cilindros hacen combustión, ¿cierto? Eso es de tipo piezoeléctrico y está ubicado en el bloque del motor o en el múltiple, ¿cierto? Que me interesa es conocer esa vibración ahí en el múltiple. El ST, temperatura del refrigerante, es un tipo termistor. Y cuando hablamos de termistor, ¿de qué hablamos? Hablamos de que son sensores que cambian una resistencia con la temperatura, o sea, son sensibles a la temperatura. A medida que cambia la temperatura, cambia la resistencia. Estaría ubicado en el circuito de refrigeración. Sensor de líquido de frenos de alta, piezoeléctrico, sensor de temperatura del aceite que sería también termistor, ubicado en el sistema de lubricación del motor. Temperatura del aire, que dijimos que está casi siempre unido con el MAP, ¿sí? Temperatura del combustible, el CKP, que es también un sensor muy importante, que es el sensor de posición del cigüeñal, efecto Hall, de efecto Hall, y estaría ubicado en los vehículos que tienen distribuidor o los que no, estarían abajo del monoglobo hacia la cremallera. El FRP o RPS, presión de combustible en el riel, sería pies eléctrico y estaría pues en el común rail, ¿cierto? CMP, que es la sensor de posición del árbol de levas, puede ser inductivo, efecto Hall o óptico. Entonces, ¿qué podemos ver aquí, digamos, como común? Mire, cuando son sensores de velocidad, ¿sí? Que están sensando como un movimiento, como en este caso la RPM, el sensor de fase, el sensor de posición del cigüeñal, ¿sí? O el sensor de posición del árbol de levas. Entonces, todo lo que son sensores de posición o de levas, o, sea, perdón, o de velocidad, que lo que me están sensando es como un movimiento rotativo, pues son sensores inductivos o de efecto Hall, normalmente, o ópticos, o sea, fotoeléctricos, o sea, que funcionan con luz. Y todo lo que son presión, sensores de presión, mire, presiones de presión son piesos resistivos o piezoeléctricos. Que presión del aire, que presión de los frenos, piezoeléctricos, ¿sí? Y todo lo que son temperaturas, pues normalmente son termistores, o sea, son resistencias que cambian con la temperatura. De esa manera nos podemos ubicar, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos también el otro subsistema que sería el subsistema de escape, que son sensores de gases, sensores de oxígeno, sensores de NOx, de óxidos de nitrógeno y sensor de presión. Entonces, estos normalmente los sensores de oxígeno o sonda lambda, que también se conoce como sonda lambda, estarían ubicados en el tubo de escape antes del catalizador y o después del catalizador, dependiendo si es o BD1 o BD2. Bueno, vamos a ir profundizando después poco a poco en esto. Yo simplemente aquí les estoy haciendo para ubicarnos, ¿listo? Y miren, y otro subsistema que sería subsistemas de seguridad activa y pasiva, como por ejemplo el sensor del ángulo del volante de dirección, que tiene que ver mucho con la estabilidad del vehículo, sensor de distancia, esos sensores de seguridad como para la distancia a objetos, obstáculos, velocidad de giro de las ruedas, aceleración, lluvia, todos estos son sensores de seguridad. Entonces mire que el ángulo del volante, que es una posición, que sería óptico, ¿cierto? O tipo potenciómetro, ubicado en el volante. El de distancia, entonces pueden usarse hoy en día radar, ¿cierto? En la parte frontal del vehículo. También podrían ser un sensor de obstáculos, podría ser de ultrasonido en el parachoques frontal y posterior. Un sensor ABS que sería el de velocidad de giro de las ruedas, todo lo que sea velocidad o posición, inductivo de efecto Hall, ¿cierto? Y por ejemplo, un sensor como el sensor de lluvia sería un sensor también óptico, infrarrojo o fotodiodo. De esa manera nos ubicamos dentro de los sensores del automóvil.